queridos hermanos, un saludo cordial desde la ciudad de Tarma, conocido la Perla de los Andes. Es un privilegio en esta mañana presentar a Juan Gabriel Osorio, líder de la iglesia de Odría, anciano de nuestra iglesia y también maestro de escuela sabática. Y queremos decirles a cada uno de ustedes que el Señor los bendiga grandemente. Gabriel, ¿alguna experiencia durante la semana? Ante todo, muy buenos días a todos los que nos ven por esta plataforma. Pastor, sí, y durante la semana pues siempre se torna a veces dificultoso, ¿no? Hay desafíos, pero el Señor siempre ha estado presente. Y el gran milagro y la prueba de ello es que estamos aquí, Pastor. Muy bien, queridos hermanos, también queremos decir que estamos con las 40 madrugadas. Ejemplo os he dado. Hermanos queridos, siempre nosotros oramos por ustedes y estamos considerando los comentarios. Vamos a comenzar el repaso de la lección con la oración. Querido Padre que estás en los cielos, rogamos tu presencia en esta oportunidad. Al abrir tu palabra queremos en ella describirlas o comentar las enseñanzas que tienes para nuestros días. Solicitamos el Espíritu Santo en nuestras vidas y en este lugar. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estimados hermanos, la lección de esta semana tiene una gran peculiaridad porque se habla de los testimonios de los samaritanos. Y el enfoque de estudio, el comentario de la lección de esta semana tiene que ver con tres escenarios de los testimonios de los samaritanos. En la primera parte nos habla de la mujer junto al pozo y luego Jesús presentándose, la revelación de Jesús, y por último veremos también los testimonios de los samaritanos. Juan, Jesús tenía una gran misión en esta tierra. Y como tal, ¿no? Dice el comentario de la lección, los judíos despreciaban a los samaritanos, aún más a sus opresores romanos. Los samaritanos eran vistos como corruptos y otras demás actitudes. Por eso los viajeros, ¿no?, evitaban pasar por Samaria, la ruta que era más corta, ¿no? Pero ellos atravesaban o iban por Perea. ¿Por qué tenían estos problemas, Juan? Sí, Pastor, apreciados hermanos, amigos. Creo que el punto que rescatamos es el prejuicio, Pastor. Siempre los judíos tenían un prejuicio muy grande contra los samaritanos, ¿no? Porque ellos creían, ellos decían que los samaritanos pues no tenían la bendición de Dios o que les faltaba tal vez un encuentro personal con Dios, ¿no? Eran quizás vistos de una manera muy diferente, eran excluidos muchas veces y la conversación que tenían con ellos era quizás no entablaban mucha conversación, ¿no, Pastor? Jesús vino justamente a romper todo este protocolo, ¿no? Las tradiciones que ellos tenían entre sí. Y ahora encontramos en esta parte muy interesante donde Jesús les envía a los discípulos a comprar el alimento a la ciudad, y mientras él dice el texto que le era necesario pasar por Samaria. Fue pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, ¿no? Junto a la heredad de Jacob dio a su hijo José y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del viaje, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Podría ser casi a mediodía. Jesús, empolvado después de la caminata, se sentó junto al pozo para esperar a la mujer samaritana. Sí, Pastor. Primero este encuentro es un encuentro muy peculiar y Jesús estaba ahí con un propósito especial, ¿no?, contra esta mujer y también contra todo el pueblo de Samaria, ¿no? Y bueno, la mujer se acerca, eso a mediodía, nos dice, en una hora no peculiar, donde quizás ella no quería encontrarse con las demás mujeres que venían también al pozo,
por temor tal vez a ser rechazada, por su mala reputación. Y ahí es cuando Jesús inmediatamente entabla esta conversación, ¿no? Él primeramente da quizás ese primer paso y le pregunta, ¿no? Dame de beber, ¿no, pastor? Entonces, ese es el primer paso que Jesús le da quizás en esta conversación a la mujer samaritana, ¿no? Entonces aquí es donde se perciben, ¿no?, los prejuicios que ellos tenían y le dice la mujer, ¿no? ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Entonces Jesús le responde, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Entonces la mujer le dice en el versículo 11, Señor, no tienes con qué sacarle y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? A veces nosotros, Juan, ¿no? Pensamos en las cosas terrenales y eso puede ser uno de los grandes prejuicios también, ¿no? Porque la mujer aún todavía no entendía, porque Jesús se ofreció y ahí es donde rompe todos esos protocolos tradicionales, ¿no? Porque Jesús ahora ofrece el agua viva y entonces la mujer empezó a reaccionar y ella pensó en el pozo, ¿no? Porque dice, mira, ¿cómo vas a sacar el agua si el pozo es hondo, ¿no? En realidad era así, ¿no? Y a veces nosotros hoy en día también estamos tan centrados en las cosas terrenales y nos olvidamos de lo celestial. Lo que aquí nuestro Señor le estaba dando es una lección muy interesante a la mujer samaritana. Les estaba quizás comunicando una verdad trascendente, ¿no? Pero ella quizás no pensaba en ese momento. Él quería saciar esa sed o quería tal vez, o pensaba que Jesús le estaba hablando de ese agua, ¿no? Material, de ese elemento, pero quizás así, al igual como la anterior lección con el encuentro con Nicodemo, pues él tenía otra perspectiva, ¿no? Estaba tratando de evadir lo que importaba en sí, lo que le faltaba a esta mujer era una conversión, pastor, ¿no? Sí, por eso es que la lección cita a Ezequiel 36, ¿no? 25, donde dice el texto, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo delante de vosotros. Jesús buscaba siempre la transformación de aquella mujer. Es por eso que Jesús ofreció el agua viva, la vida eterna. Ahora es donde la mujer, cuando le pide el agua y Jesús le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Y Jesús ahí es donde conoce la vida de las personas, le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto ha dicho con verdad. Jesús conoce nuestras vidas, el profundo de nuestros corazones. Él sabe nuestras preocupaciones. Él conoce en realidad nuestra vida pasada, ¿no? Los pecados que hemos cometido. Por lo tanto, la transformación ocurre con el arrepentimiento. Jesús estaba buscando en aquella mujer que él reconozca su pecado, ¿no? Y al reconocer su pecado, la mujer podía encontrar la transformación, podía encontrar en realidad la verdad y la luz. Así es, pastor. Bueno, Jesús le había ofrecido el agua de vida, pero nosotros también, apreciados hermanos, para poder aceptar o recibir esa promesa del Señor, necesitamos primero también estar a cuentas con Dios, arreglar nuestras vidas, reconocer sobre todo nuestro pecado. En este caso, la mujer todavía no estaba preparada para poder recibir ese agua de vida. Tenía todavía que ir, quizás pensar, reflexionar sobre su vida y sobre su reputación, que en ese tiempo pues no estaba bueno, pastor. Así es. En el versículo 20 dice, nuestros padres adoraron en este monte, pero vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Jesús estaba mostrando la adoración verdadera que es en Él, ¿no? Porque normalmente los judíos y los samaritanos tenían un lugar donde ellos adoraban.
Pero aquí Jesús estaba mostrando y presentándose y rompiendo todos los prejuicios, las tradiciones, ¿no? Que tenían un límite territorial, ¿no? Donde judíos adoraban, tenían su templo, y los samaritanos igual. Pero aquí Jesús mostraba que la verdadera adoración consistía en reconocerle a Él, reconocerle como nuestro creador. Y de esta manera se rompió todos los prejuicios, ¿no? Y ahora llegamos a otra parte de la lección que es muy importante, que Juan, como escritor, a lo largo de los capítulos presenta a Jesús como divino. Y es donde le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. ¿Qué le parece, Juan? Qué impresionante, ¿no, pastor? Ahí es cuando nuestro mismo Jesús, el mismo Señor, se revela contra esta mujer y le dice: yo soy el Mesías, le dice, ¿no? Y lo más peculiar es que se declara una mujer de mala reputación, pastor, ¿no? Cosa que anteriormente quizás él no se presentaba, ¿no? De esa manera. Pero en este caso me da una lección importante, que el Evangelio no tiene distinción alguno, no debemos seleccionar a qué tipo de personas hacer llegar lo que es el mensaje de salvación, pastor. Excelente, Juan. Queridos hermanos, ya llegamos a la parte final de la lección de esta semana. Queremos decir que la mujer samaritana llegó a convertir a una nación, los samaritanos. Dice la Biblia que aquella mujer, después que vio esa luz, reconoció al Mesías enviado. Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres: ven a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Se olvidó de su cántaro, se olvidó de servir el agua a Jesús. Fue corriendo a la ciudad. Así es, pastor. Esto nos da a entender que llevar el Evangelio o compartir el plan de salvación no debe ser un afán, no debe ser un trabajo quizás cansado, ¿no? Al contrario, así como la mujer dejó por lo que venía, ¿no? Ese elemento, el agua, que iba a saciar tal vez su sed de un día, dejó todo y se fue a compartir, ¿no? Lo que había encontrado al Maestro, a Jesús, quien le había dado el agua de vida, pastor. Sí, cuando Jesús les hablaba también a sus discípulos que la siega estaba lista, y se estaba refiriéndose a los samaritanos, y también lo que se ha sembrado tenía que cosecharse luego, y vendría a ser el gran Pentecostés. Jesús, con su llegada, había sembrado el Evangelio en los corazones de las personas. Queridos hermanos, cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como un misionero, y el que beba del agua viva llega a ser una fuente de vida, y el que recibe llega a ser un dador. La experiencia de la mujer samaritana convirtió a muchos samaritanos de esa nación. Nosotros, al igual, somos llamados a contar nuestro testimonio, a contar nuestra experiencia de Jesús a los demás. Que el Señor los bendiga.